Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de fisioterapia. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de jet lag en el deportista, o para el que no lo sea, pero consejos interesantes. Jet lag en el deportista. ¿Qué es lo que le sucede a un deportista, ¿vale?, cuando agarra un avión y se va a la otra parte del mundo? ¿Cómo podemos evitar todo este proceso y cómo podemos hacer que tenga un menor impacto? También para todos aquellos que no sois deportistas, pero viajáis intercontinentalmente, habitualmente o simplemente por vacaciones y no queréis tener estas sensaciones, estos fisioconsejos os van a mejorar. Pero lo primero de todo, ¿qué alteraciones del sueño suelen producirse en el deportista y por qué? De lo que habla la ciencia y lo que se sabe actualmente es, primero, que la noche anterior a la competición, la gran mayoría de los deportistas no son capaces de conciliar el sueño. Todo esto puede suceder por un nivel alto de cortisol, es decir, estrés, por una sensación de angustia y sobre todo también por los pensamientos que se están teniendo a la hora de tener muy cerca lo que es una competición. Es normal. Después, viajes intercontinentales, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo afecta nuestro ritmo circadiano? Que tenemos un vídeo muy interesante y que tenéis que ver antes de poder entender esto, a nuestro sistema y cómo podemos mejorarlo. Y luego el sobreentrenamiento. Sobreentrenamiento es otra de las causas de las que por un deportista, ¿vale?, nos produce este tipo de alteraciones. Vemos que hay un sobreentrenamiento, hay una carga que no se controla, que durante mucho tiempo no se está haciendo descargas en los entrenamientos y eso produce un sobreentrenamiento y como consecuencia se producen alteraciones del sueño. Y esas alteraciones del sueño no solo nos van a afectar a nuestro rendimiento físico a la hora de entrenar y competir, sino también a nuestro nivel cognitivo. Y eso es importante porque aunque nosotros tengamos una parte física, el cerebro en el deporte tiene un trabajo cognitivo muy importante de foco atencional. Y si no hay foco, el deportista no va a tener realmente un trabajo correcto. ¿Qué más debemos de saber? Pues bueno, que estos tres factores en concreto nos va a producir una disminución de la función cognitiva. Vamos a ser más lentos, no vamos a tener la capacidad de ser hábiles, no vamos a ser reactivos, no vamos a tener un foco atencional a la hora de estar concentrados cuando realizamos la actividad, y eso es de suma importancia en cualquier tipo de deporte. Después, una disminución celular, es decir, una reparación celular, la regeneración se va a ver afectada. Y si esto se ve afectado, lo que va a producir es que tal vez nuestros procesos de regeneración de los tejidos no van a ser correctos. ¿Y esto qué puede provocar? Pues bueno, aparte de esa alteración del ritmo circadiano, lo que nos va a provocar es que tengamos un aumento de probabilidades de lesión, algo que no queremos en un deportista. Y sobre todo, esto tenemos que poder reducirlo. Alteración del metabolismo de la glucosa se va a ver alterada, por lo tanto podemos tener ciertos tipos de picos de insulina que nos van a permitir que nos van a provocar también afectación en nuestro rendimiento. Y por último, y muy importante, linfocitos T disminuyen, es decir, el sistema inmune se ve afectado. Y esto es una cadena. Y si esto es una cadena, nuestro deportista no va a poder dormir correctamente, aparte de todos los síntomas o factores que nos pueden producir que provoque una lesión. Disminución del sistema inmunológico, alteración de la función cognitiva, no tener sueño reparador, falta de energía, falta de trabajo cognitivo, etcétera, etcétera. Aparte de irritabilidad y muchos otros factores que van a haber alterado no solo a nivel personal, sino a nivel en conjunto. Muy bien, ¿qué sabemos? Sabemos que hay deportes que por lo general tienen más alteraciones del sueño. Los estudios hablan de deportes de fuerza, después deportes de impacto o golpeo, como pueden ser todas las artes marciales, y después también lo que son deportes de rendimiento continuo, como pueden ser las ultra trails. Estos deportes se sabe que tienen una mayor afectación. ¿Qué se puede hacer en el deportista para intentar, sobre todo en este tipo de deportes, qué es lo que se puede hacer para poder disminuir
todo esto y poder mejorar las fases del sueño. Hay algunos estudios, muy pocos, pero hablan de crioterapia, sobre todo crioterapia en nadadores. Pero bueno, si vosotros no tenéis un tanque como este en casa, pues bueno, es difícil. Duchas de agua fría, pues bueno, también pueden valer. Pero sobre todo, que tenemos que entender es que antes de poder viajar, podemos hacer cierto tipo de cosas que nos van a mejorar. ¿Cuáles son? Bueno, antes de nada, tenemos que entender las fases del sueño, porque las fases del sueño son importantes para que nosotros podamos comprender después, cuando viajemos, cómo podemos modificar y cómo podemos trabajar y alterar estas fases del sueño para nuestro beneficio. Cada ciclo dura 2 horas, tenemos 5, ¿vale? 5 fases del sueño, cada ciclo dura 2 horas y cada ciclo 2 fases. Tenemos la fase no REM, que es la 1, la 2, la 3 y la 4, es superficial y profundo más o menos a los 20 minutos. ¿Y por qué es importante esta fase? Porque es la que segrega hormona de crecimiento, también el cortisol, y nos ayuda a regenerar nuestro organismo, nos ayuda a regenerar nuestro cuerpo. Y por último tenemos la fase REM, que es la número 5, o sueño paradójico, que es la que nos regenera mentalmente, nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Y todo el ciclo, ¿vale?, que nos va a producir más del 25% de todas las fases del sueño. Esto es importante entenderlo porque si a nosotros nos despiertan en la fase no REM, nos vamos a sentir al día siguiente con una falta de energía muy grande, ¿vale? Porque es la que regenera toda la energía. Pero si nosotros nos despiertan o nos despertamos en una fase, si esto nos ocurre en una fase no REM, falta energía. Si nos ocurre en una fase REM, lo que nos va a producir es irritabilidad. Vamos a estar como molestos, vamos a estar, como se dice aquí, de mala leche, ¿vale? Entonces, todo esto es importante entenderlo porque muchas veces dormimos o nos hemos despertado a ciertas horas y no entendemos por qué al día siguiente pues estamos con falta de energía o estamos que la memoria no nos da o no tiene la habilidad que nosotros queremos. Pues ocurre por esto mismo, porque las fases del REM se pueden ver alteradas, ¿vale? Como vemos aquí, bueno, a las 8 horas, más o menos, los ciclos que nosotros tenemos 4 o 5 ciclos REM y todo se va modificando y se van haciendo a lo largo de toda la fase del sueño. Pero es importante entender que cuando nosotros viajamos, y sobre todo un deportista, dependiendo a qué lado del globo terráqueo viajemos, pues vamos a tener que hacer unas cosas o vamos a tener que hacer otras. Para que os hagáis una idea, si nosotros viajamos al oeste, nos vamos a tardar entre mediodía, ¿vale? Mediodía por cada hora de diferencia horaria en el destino, en origen y destino. Es decir, que si nosotros viajamos a México o viajamos a Latinoamérica, vamos a tener, si hay en México una diferencia de 7 horas, pues vamos a tardar mediodía por cada hora de diferencia. O sea, vamos a tardar casi 3 días y medio en recuperarnos. En cambio, si nosotros vamos hacia el lado este, vamos a tardar más en recuperarnos. De hecho, de 2/3 a un día por cada hora entre el origen y el destino. ¿Y por qué me interesa saber esto? Porque cuando yo viaje hacia el este o hacia el oeste, voy a poder hacer cierto tipo de actividades antes de agarrar el vuelo. Y eso me va a permitir que el impacto cuando llegue al destino sea menor, sobre todo en los deportistas, ¿vale?, que queremos que tengan un correcto rendimiento. Bueno, ¿qué hacer antes del viaje? Pues, por ejemplo, si viajamos, como bien he dicho, al oeste, es decir, nos vamos a Latinoamérica, acostarse más tarde cada día 1 hora. Esto lo podemos hacer entre 5 y 6 días antes. Nos acostamos 1 hora más tarde y nos intentamos levantar también más tarde. Después, la nutrición y la comida antes del viaje, vamos a intentar que sea una nutrición rica sobre todo en frutas, sobre todo en antioxidantes y que no sean comidas muy pesadas. Pero sobre todo lo importante es el hecho de acostarse 1 hora más tarde e intentar levantarse más tarde cuando viajamos al oeste. Si viajamos al este, lo vamos a aumentar, ¿vale? Después, ¿qué podemos hacer durante el vuelo? Mantener una correcta hidratación.
es muy importante una hidratación, sobre todo de agua, ¿vale? O en el caso de que queramos mantener un ayuno, que es muy importante también, pues café o té, sin azúcar. Muy importante también levantarse durante el vuelo, no estar todo el rato sentado, poder levantarnos y andar un poco para que se active la microcirculación, y es recomendable no comer o generar un ayuno. Las comidas son mucho más pesadas, hay más presión por la altura y sobre todo, pues bueno, nos vamos a tener una tendencia por el aire a la deshidratación. Algún consejo también interesante es dormir la primera parte del vuelo y las últimas horas del vuelo. Después del viaje, una vez que lleguemos a destino, pues la gran mayoría de las veces si viajamos al oeste vamos a llegar de día, por lo tanto nos queda un día muy completo por delante. Lo importante es que aguantemos, que no intentemos dormir nada más llegar, ¿vale? Porque eso va a alterar mucho más nuestro ritmo circadiano. Intentar duchas frías para aumentar la temperatura, acelerar el ritmo cardíaco, es decir, intentar correr o hacer algún tipo de actividad a una baja intensidad, ¿vale? Para despertar, e intentar mantenernos despiertos y tomar sobre todo alguna taza de café, que nos va a permitir el café, pues sobre todo que se mantiene en el organismo hasta 12 horas, aunque nuestro pico máximo va a ser a las 3. Vale, en la habitación, una vez que lleguemos a la habitación, dependiendo de en qué parte nos encontremos, pues vamos a mantener las cortinas abiertas o cerradas. Si llegamos directamente al hotel y, por ejemplo, estamos en Australia, ahí sí es importante que cerremos porque hemos alterado nuestro ritmo circadiano, ya estamos llegando lo que sería nuestra noche española, por ejemplo, ¿vale? O esto lo modificamos dependiendo de dónde vengamos, y ahí cerraría las cortinas para aumentar la melatonina y me pondría un antifaz, ¿vale? Si, por ejemplo, llego directamente al hotel y estoy en Latinoamérica, las dejo abiertas, ¿vale? Y me empiezo a realizar cualquier otro tipo de actividad, o estoy en el hotel o viendo una película, pero con las cortinas abiertas, que se mantenga el día. La temperatura normalmente a 18 grados, que nosotros en los hoteles o en cierto tipo de lugares podemos modificarla, y una humedad del 60%. Y para todos aquellos que igual están trabajando todo el rato con el ordenador o les gusta mucho lo que es la tablet, para no alterar esa actividad neuronal, pues hay cierto tipo de gafas que nos permiten que haya un bloqueo de todo lo que son las luces azules. Por lo tanto, estos son algunos consejos muy interesantes para todos nuestros deportistas cuando van a competir a otro lugar, pero también para aquellos que viajáis a otros países. Hasta aquí este contenido muy interesante y muy novedoso. Espero que os haya gustado. Sé que tenéis muchas preguntas. Podéis escribirlas, que nosotros las vamos a contestar. Si os ha gustado, por favor, la manita arriba y, por supuesto, compartir, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.